Le damos la más cordial bienvenida al maestrante Carlos Alfonso Echeverría, quien es licenciado en Educación Infantil con especialización en Gerencia Informática y diplomado en Informática en Educación. Él tiene 14 años como docente de básica y 6 años como tutor de programas para la excelencia docente y académica, todos de aprender del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Él es de Colombia y nos acompaña el día de hoy con el tema la resolución de problemas y su incidencia en la enseñanza del pensamiento numérico en los estudiantes del tercer grado de la institución educativa de Yati. Bienvenido, Carlos, un gusto saludarles, gracias por su valioso apoyo en nuestro tercer congreso, bienvenido. Muchas gracias, doctora Ruth. Hola a todos, me place saludarlos, mi nombre es Carlos Alfonso Echeverría Anaya, docente tutor del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional, asignado a la institución educativa de Yati desde el año 2013. También soy docente de aula, nombrado en la institución educativa Liceo Vélez. Mis redes sociales son en Twitter, @echeverriatutor, y en Facebook, carlosalfonso, @hotmail.com. A continuación, les voy a hacer una socialización de mi investigación, la cual lleva por título la resolución de problemas y su incidencia en la enseñanza del pensamiento numérico. Esta ponencia la hago en el marco del tercer Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. En primer lugar, haré una breve introducción sobre mi investigación. Sabemos que la resolución de problemas matemáticos ha sido un tema de investigación a lo largo de la historia. Muchos personajes han adelantado investigaciones relacionadas con este tema. Por ejemplo, tenemos a Alfredo Rebollar Morote, en el año 2000, como producto de sus investigaciones, afirmó que en la estructura y en la práctica docente es importante que la enseñanza de las matemáticas se haga desde la resolución de problemas. En la institución educativa de Yatí, donde actualmente laboro, los resultados de las pruebas internas y externas en relación con la competencia de resolución de problemas no son muy halagadores. De hecho, el reporte de resultados de las pruebas Saber tercero, quinto y noveno que aplica el Instituto Colombiano para el Fomento de la Evaluación Superior, ICFES, en la vigencia del 2016, reveló que los estudiantes de tercero de la institución educativa de Yatí, un 67% de ellos contestaron de forma incorrecta las preguntas relacionadas con la resolución de problemas. Por ello, que con la presente investigación se pretende analizar la incidencia de la resolución de problemas en la enseñanza del pensamiento numérico en los estudiantes de Yati, tercer grado. Al terminar mi introducción, quiero regalarles la siguiente frase de la escritora y calculadora humana originaria de la India, Shakuntala Devi, también conocida como la mujer calculadora. La frase es: sin matemáticas no hay nada que puedas hacer. Todo a tu alrededor es matemáticas, todo a tu alrededor son números. Esta frase es muy real y se relaciona con mi investigación, toda vez que resalta la importancia del desarrollo del pensamiento numérico, el cual a su vez se convirtió en una de las categorías de análisis de mi investigación. Las razones por las cuales hacemos la presente investigación son en esencia tres. Los reportes de los altos índices de la reprobación en esta área sería lo primero. En segundo, tenemos los bajos resultados en las pruebas de estado en esta competencia desde años atrás. Y por último, pero no menos importante, la incompetencia de los niños al momento de resolver situaciones cotidianas que requieren operaciones matemáticas, observándose que estas debilidades se presentan con mayor incidencia en los estudiantes de tercer grado. ¿Por qué es importante hacer esta investigación? Se sabe, en lo cierto, que las matemáticas es uno de los ejes vertebradores del currículo oficial.
que contribuye al fortalecimiento de habilidades y destrezas que después van a servir a los estudiantes para que puedan resolver satisfactoriamente situaciones de la vida real. Por ello, al abordar la dificultad de la enseñanza de la resolución de problemas, tenemos que se convierta entonces en un tema de alta relevancia. Otro aspecto que avala la importancia de esta investigación es que, aunque en la institución educativa de Yati en los últimos 3 años estuvieron presentando avances leves, todavía se siguen presentando muchos altibajos en los estudiantes en lo relacionado con la competencia de resolución de problemas. Un último aspecto que avala la importancia de esta investigación es que con ella se busca obtener información que permita identificar debilidades y fortalezas que pueden estar presentes en el desarrollo de los procesos de enseñanza relacionados con la resolución de problemas, la cual se convirtió en otra de las categorías de análisis del proyecto de investigación. El objetivo general de esta investigación es analizar cómo incide la resolución de problemas matemáticos en la enseñanza del pensamiento numérico en los estudiantes de tercer grado de la institución educativa de Yati. De este objetivo general se desglosan otros 3 objetivos específicos que son, primero, identificar los elementos que componen la resolución de problemas en los estudiantes de tercero de la institución educativa de Yati. Segundo, establecer categorías para la resolución de problemas que desarrollen el aprendizaje del pensamiento numérico. Tercero, determinar la incidencia de la resolución de problemas en el aprendizaje del pensamiento numérico. En el teórico nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo se define la resolución de problemas? Esta se puede definir de muchas maneras, según el punto de vista del autor que se analice. Sin embargo, existen algunas ideas centrales que lo señalan como una estrategia para enseñar y aprender matemáticas. También se ha definido como el proceso de trabajo que a través de los detalles intenta llegar a una solución. Dentro del marco teórico es importante hacer una breve mirada a los enfoques que pueden estar relacionados con la enseñanza. Entre ellos destacamos el enfoque conductista, en donde Mercer, en 1991, apoyado en las teorías de John Watson, reafirma que el aprendizaje es un cambio de conducta producido por medio de estímulos y respuestas que se relacionan de acuerdo con principios y leyes mecánicas, es decir, tradicionalista. Un segundo enfoque es el enfoque cognitivo, cuyo auge estuvo en los años 50 y 60, que nace como reacción al conductivismo. El cognitivismo sostiene que los estudiantes afrontan sus problemas en función de sus conocimientos previos y de las experiencias vividas. Este proceso es llamado por Piaget como proceso de asimilación. Pero cuando estas experiencias vividas no son suficientes para resolver los problemas, el estudiante acude a buscar otras, las cuales son denominadas por el mismo Piaget como la acomodación. Y cuando se da los dos procesos de forma conjunta para resolver el problema, se da lo que conocemos como el equilibrio, allí donde se da el aprendizaje. Y por último tenemos el enfoque actual que es el trabajo por competencias. Desde la mirada de este enfoque, los alumnos descubren por sí mismos, desde la manipulación y la representación de las situaciones, problemas con material concreto, pues a través de ello puede comprender mejor lo abstracto y resolver satisfactoriamente la situación. En este enfoque se le da mayor importancia al proceso y a la comprensión que a los resultados en sí. El estudiante descubre y construye por sí mismo su propio aprendizaje. Esto lo dice Castro en el 2008. Aquí el docente, en el enfoque
por competencias, es solo un guía que proporciona herramientas para que el estudiante resuelva las situaciones, problemas. Dentro del marco teórico de mi investigación, es importante evocar señales de que las de aprendizajes matemáticos. Según Yari, estas se clasifican en tres, que son las dificultades de tipo semántico, las cuales se relacionan con la dificultad para la recuperación de hechos numéricos y los significados del número en distintos contextos. Otra DAN, o dificultades de aprendizaje matemático, es la de tipo procedimental, relacionado con la dificultad que tienen los estudiantes para ejecutar los procedimientos que se requieren para desarrollar un algoritmo. Y por último tenemos la DAN de tipo visoespacial. Se relaciona con la dificultad que tiene el alumnado para representar espacialmente los números y su valor posicional. Sobre esta DAN es importante resaltar que fue una de las subcategorías de análisis que se establecieron en la categoría del pensamiento numérico y que está presente en el instrumento de la administración de pruebas que se aplicó en el proceso de recolección de información. Ahora llegamos al marco contextual. Allí podemos ver una imagen del megacolegio, el lugar donde se hizo la investigación. Allí podemos ver toda la identificación, el lugar, la dirección, la naturaleza, el carácter que es mixto y los servicios que ofrece en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, programas flexibles en educación para adultos y maneja transición hasta 11. También podemos ver en la imagen los docentes con los cuales se trabaja el proceso de investigación y vemos al final las sedes anexas están ubicadas en distintos corregimientos. En la parte rural, a orillas del el grandioso y majestuoso río de la Magdalena. En la metodología, el enfoque en lo relacionado con el marco metodológico tenemos que el diseño de la investigación elegido es de corte cualitativo desde la mirada del estudio de caso. En el estudio de caso, la técnica que se utilizó fue la observación in situ para los docentes y la administración de pruebas para los estudiantes. Los informantes generales fueron 145 estudiantes de grado tercero y 8 docentes de matemáticas de las distintas sedes. Luego, pues para los informantes claves, se escogió aleatoriamente un docente de cada sede y un estudiante también de cada sede, para un total de 8 informantes claves. El proceso de investigación o plan de acción se dio en 5 etapas. La primera etapa, selección del caso. Allí se hizo la escogencia de las variables o las categorías, las cuales fueron resolución de problemas, enseñanza y pensamiento numérico. Llegamos a la etapa 2, la elaboración de preguntas. En cada categoría se establecieron preguntas perfiladas a buscar la respuesta a la pregunta problema, que es cómo incide la resolución de problemas matemáticos en la enseñanza del pensamiento numérico de los estudiantes de tercero de la institución educativa de Yatí. Tercera etapa fue la localización de fuentes y recopilación de datos. Bueno, nos dirigimos a las 4 sedes, aplicamos el instrumento de administración de pruebas a los estudiantes y se hizo el acompañamiento in situ a los docentes, se les diligenció pues un formato de observación de clase y se revisaron cada una de las categorías y al final llegamos entonces a la etapa 4 donde se hizo el análisis y la interpretación de la información de esos resultados que se tomaron en la etapa anterior. En dicho análisis se hizo una triangulación entre las categorías, el objetivo general y el marco teórico. Y el último momento, la etapa 5, ya es la elaboración del informe final, las conclusiones que se darán al final de esta participación que les hago. Y ahora llegamos a los resultados
de las pruebas que se hicieron a los estudiantes. Hizo un ejercicio de caracterización del grado de algunas habilidades matemáticas en los estudiantes relacionadas con el pensamiento numérico. Los estudiantes, obviamente, los estudiantes de grado tercero, los 4 que escogieron para el estudio de caso de las distintas sedes, y eso arrojó, por ejemplo, que un 75% de ellos tienen dificultades para identificar números hasta de 4 cifras. Un 50% de ellos tienen dificultades para descomponer números en unidades, decenas y centenas. Un 75% tiene dificultad para el reconocimiento del valor posicional, que representa un dígito dentro de un número determinado. 25% de ellos presentó dificultad para comparar números naturales. Un 50% de los estudiantes presentaron dificultad para responder en forma efectiva preguntas relacionadas con la habilidad del uso de las operaciones básicas en contexto. Y por último, un 75% de ellos presentaron dificultad para resolver en forma efectiva operaciones básicas sencillas que incluyen restas, sumas, multiplicación y división de una cifra. Con respecto al análisis de los resultados de la observación in situ con los docentes, se hizo un análisis de la caracterización de la práctica pedagógica de ellos según las categorías evaluadas, y se encontró lo siguiente. En el caso de la enseñanza de las matemáticas, el 75% de los docentes predomina el aprendizaje de cálculos. 50% de las clases son pobres en recursos didácticos. Los recursos más utilizados son el tablero y el marcador. En el 75% de las clases observadas, el docente es el personaje activo, protagonista del proceso en el aula de clases. Y el 75% de las clases observadas, los estudiantes ejercitan más dominio en el procedimiento algorítmico que en la resolución de problemas, debido al tipo de enseñanza que ejerce el docente. Un 25% de los docentes siguen, solo un 25% de ellos, pues logramos mirar que tenían en cuenta los pasos de la resolución de problemas sugeridos por Polya. El primero de ellos es entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y hacer la visión retrospectiva, pero solo con 25% de los docentes. Y llegando a las conclusiones finales, el estudio evidencia la gran importancia que tiene la competencia de la resolución de problemas en la enseñanza del pensamiento numérico y el desuso de la misma por parte de los docentes a la hora de planear y ejecutar sus prácticas de aula influye notablemente en los bajos niveles de desempeño que los estudiantes obtienen en los contenidos relacionados con el pensamiento numérico en las pruebas de estado y también las pruebas internas. Otra conclusión es que la realización de este estudio ha sido de gran utilidad, toda vez que ha permitido identificar de manera precisa las falencias determinantes con gran incidencia en la enseñanza del contenido del pensamiento numérico mediante la resolución de problemas, lo que nos permitió diseñar acciones precisas de mejoramiento que conduzcan y procuren el mejoramiento del aprendizaje del pensamiento numérico y en general el área de matemática en los niños. Otra conclusión fue que notamos que al resolver problemas es mucho más favorable que se haga un esquema, ¿verdad? Con el cual se puede encontrar más fácilmente la solución a los problemas matemáticos. Bueno, gracias por el espacio. Estoy abierto a las preguntas. Para mí fue todo un placer haber compartido con ustedes esta experiencia. Y puedo seguir con ustedes a través del chat. Y bueno, doctora Ruth, tiene la palabra. Muchas gracias. No, gracias a usted. De verdad que súper agradecido, Echeverría, por sus valiosos conocimientos, sus valiosos proyectos, muy interesante. Sentimos que sí ha sido de gran retroalimentación para las personas que siempre nos preguntan sobre esta labor de investigación sobre las matemáticas. Bueno, tiene saludos, comentarios en el chat
y lo invitamos a que pase al mismo. De verdad que muchísimas gracias por habernos apoyado en este congreso. Muchísimas gracias. Ustedes, feliz día para todos. Quedo en el chat pues respondiendo los saludos de las personas. Feliz día para todos. Muchísimas gracias.